Hola chicos, buen día. Les habla su profesor José Daniel Ramírez Reyes en Historia de México 2 y vamos a iniciar la primera sesión virtual que va a ser sobre la Revolución Constitucionalista de 1913 a 1920. Vamos a iniciar la sesión de hoy tratando de responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes de la Revolución Constitucionalista? Ahora, ¿qué vimos las sesiones anteriores? Como bien recordamos, la revolución había iniciado en 1910, Francisco I. Madero había subido al poder en 1911 y que una conspiración de Félix Díaz, Bernardo Reyes y Manuel Mondragón, conocida como la Decena Trágica, había derrocado a Madero y puso a Victoriano Huerta como presidente en 1913. Al mismo tiempo, Madero fue asesinado el 22 de febrero de ese mismo año. Ahora vamos a ver qué fue lo que motivó la revolución constitucionalista, que obviamente va a ser la reacción a la muerte de Madero. Primero tenemos a este personaje que es Venustiano Carranza Garza. Nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en 1859. Él era de extracción liberal, fue seguidor de Bernardo Reyes, fue seguidor de Madero en 1910 y gobernador de Coahuila en 1911. Por lo tanto, tenía extracción liberal. El Plan de Guadalupe. El 26 de marzo de 1913, en la hacienda de Guadalupe, en Coahuila, se expidió el Plan de Guadalupe. El plan llamaba a desconocer a Victoriano Huerta como presidente. Además, se haría respetar la Constitución de 1857 y Carranza se proclamó primer jefe de la Revolución Constitucionalista. También llama a todos los gobernadores a levantarse en armas en contra de Victoriano Huerta y el ejército seguidor del plan se llamó Ejército Constitucionalista por defender los principios legales de la Constitución de 1857. Aquí estamos viendo en la imagen a los firmantes del Plan de Guadalupe con Venustiano Carranza en el centro. Ahora, ¿quiénes son los que hacen eco al llamado de Venustiano Carranza? Pues bien, tenemos al principio al Ejército de Operaciones del Noroeste de Álvaro Obregón en el estado de Sonora. Él era el presidente municipal de Guatabampo y se va a convertir en el jefe del Ejército de Operaciones del Noroeste. Él no se había afiliado a Madero en 1910 y era la primera vez que se subía al carro de la revolución. Por otro lado, tenemos a Francisco Villa, el jefe de la llamada División del Norte. La División del Norte es una unidad sobre todo de arrieros, de ganaderos, de mineros del norte, fundamentalmente del estado de Chihuahua, al mando de Francisco Villa. Por otro lado, tenemos al Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata ya se había levantado en armas desde el Plan de San Luis. Recordemos que Emiliano Zapata también había dado su propio plan con las ideas agrarias con el Plan de Ayala. Y finalmente, a Pablo González en el Ejército del Noreste en Coahuila y después se va a trasladar al estado de Nuevo León. Estos son los cuatro brazos armados de la Revolución Constitucionalista. Venustiano Carranza, como está en Coahuila, va a estar orbitando entre Pablo González y Álvaro Obregón. No es, la división del norte de Francisco Villa no es de la preferencia de Venustiano Carranza. Aquí estamos viendo a los cuatro líderes, Álvaro Obregón, Pablo González, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Bien, ¿cómo va a ser la lucha contra Victoriano Huerta? Bueno, pues el primero en moverse es Álvaro Obregón, que va a atacar Culiacán y la va a tomar el 13 de noviembre de 1913, con lo que hace que las tropas federales que estaban en el Pacífico se replieguen hacia Jalisco. Después se mueve la división del norte de Francisco Villa y él va a tomar Torreón el 3 de abril de 1914. ¿Sí? El, Torreón, recordemos que era una de las plazas principales cruce de ferrocarriles. El que tomaba Torreón tenía acceso no solamente al centro, sino también al noroeste, al norte y al noreste. Tenemos por otro lado a Pablo González, que con su ejército del noreste va a tomar Monterrey el 24 de abril de 1914 y va a barrer prácticamente al estado de Nuevo León de tropas federales. Y finalmente, Emiliano Zapata, que no sale del sur, pero que va a bloquear cualquier salida de las tropas federales, va a sitiar Cuernavaca entre mayo y agosto de 1914. Esos son los movimientos iniciales de la revolución constitucionalista. Ahora,
un problema al que se tuvo que enfrentar tanto Victoriano Huerta como presidente, como Venustiano Carranza como jefe de la Revolución Constitucionalista, es que el 21 de abril de 1914 Veracruz fue bombardeado y tomado por la flota norteamericana. La flota norteamericana se había estacionado en Veracruz y en Tampico con el pretexto de proteger los intereses de los ciudadanos norteamericanos ahí. Sin embargo, un arresto de marineros norteamericanos en Tampico obligó a la Marina de Estados Unidos a bombardear Tampico y Veracruz. Hay que recordar que Veracruz no fue defendida por el ejército mexicano porque estaba en contra de los revolucionarios, sino que fue defendida por alumnos de la Escuela Naval Militar. Y al final no pudieron resistir la ocupación de Veracruz y fue tomada por los norteamericanos. Ahora, ¿cuál es la segunda etapa de la revolución constitucionalista? Una vez ya que tiene dominado el norte las tropas constitucionalistas, ahora lo único que falta es tomar la Ciudad de México. Pero para esto, Francisco Villa va a tomar la iniciativa, le va a quitar el carbón a los trenes de Álvaro Obregón y de Pablo González y se va a mover por sí mismo contra la ciudad de Zacatecas, donde está el grueso del ejército federal y en la llamada batalla de Zacatecas el 23 de junio de 1914, una batalla muy sangrienta, Francisco Villa va a tomar la ciudad y va a abrir el camino hacia la Ciudad de México. En esta batalla prácticamente el ejército federal deja de existir. Por su parte, Álvaro Obregón, por órdenes de Carranza, se apresura cerca de Guadalajara en la batalla de Orendain el 7 de julio de 1914, elimina a las tropas federales del estado de Jalisco y finalmente Pablo González, que no puede hacer mucho porque Villa le quitó los recursos, va a tomar San Luis Potosí el 21 de julio de 1914. Ahora, ¿qué va a hacer Zapata? Zapata va a concluir la toma de Cuernavaca que le llevaba desde mayo y con esto va a quedar desarticulado el ejército federal de Victoriano Huerta. Pues Victoriano Huerta no tiene opción, huye del país, él deja un gobierno provisional y ese gobierno provisional firma la rendición de todo el gobierno ante la revolución constitucionalista en los tratados de Teoloyucan el 13 de agosto de 1914. Aquí estamos viendo a Álvaro Obregón firmando los tratados de Teoloyucan sobre la salpicadera de un carro y atrás de él está Pablo González. ¿Por qué no está Francisco Villa? Porque Villa fue detenido por Carranza, o sea, le quitó los elementos que Villa había tomado, le quitó carbón, le quitó alimentos, le quitó refacciones para sus trenes y se los mandó a Álvaro Obregón para que fuera él el que entrara a la Ciudad de México en agosto de ese año. Bien, era palpable el conflicto que había entre Carranza y Villa, y es por eso que trataron de limar asperezas y se llamó una convención en la Ciudad de México en septiembre de 1914. Villa no acepta, Zapata no acepta, así que deciden trasladar la convención a Aguascalientes, a un punto más céntrico. Ellos lo consideraban territorio neutral, y en la convención de Aguascalientes de 1914 llegan los representantes de las cuatro facciones revolucionarias, más el poder político que está en manos de Venustiano Carranza. ¿Qué sucede en la Convención de Aguascalientes? Pues sucede la alianza formal entre la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur. Esto quiere decir entre Francisco Villa y Emiliano Zapata. Esto es algo que Venustiano Carranza no quería, no se esperaba, y le declara la guerra a la convención. Aquí estamos viendo en la fotografía cómo Francisco Villa firma la bandera mexicana junto con los representantes de Zapata y con esto se formaliza la unión entre estas dos facciones revolucionarias. Álvaro Obregón, a pesar de que simpatizaba con algunas ideas del villismo y del zapatismo, decide quedarse con Venustiano Carranza. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Pues se van hacia Veracruz. Entonces estas son las facciones que se van a quedar en la llamada Guerra Civil de 1915. Emiliano Zapata y Francisco Villa en contra de Álvaro Obregón. Lo primero que va a hacer Zapata y Villa es formalizar con un pacto su alianza militar y deciden avanzar hacia la Ciudad de México.
Como sabe Carranza que no tiene ni el apoyo popular ni la cantidad de gente que tiene Villa y Zapata, decide salir de la ciudad y refugiarse en Veracruz. Y de esta forma Villa y Zapata entran el 4 de diciembre de 1914 a la Ciudad de México. Firman el Pacto de Xochimilco y tenemos como resultado esta famosa fotografía donde Villa se sienta en la silla presidencial y le dice a Zapata que si se quiere sentar, Zapata dice que no, y esta imagen es el reflejo de lo que es la situación en ese momento. No hay un gobierno estable, solamente son facciones revolucionarias, y en este caso, a pesar de que Villa y Zapata tienen las banderas de los reclamos populares, no tienen preparación política para poner un gobierno como tal. Aquí en esta fotografía tomada ese mismo día, tenemos a Villa y Zapata flanqueando a Eulalio Gutiérrez, que él es el presidente designado por la convención en diciembre de 1914. Ahora bien, Carranza y Obregón se van a Veracruz y ahí deciden esperar el embate de las Fuerzas Unidas de Zapata y Villa. Bien, ¿qué es lo que sucede? Obregón se da cuenta de que ni Villa ni Zapata se quieren mover hacia Veracruz. Lo único que tenían que hacer estos dos generales es empujar hacia el mar al resto de las fuerzas de Obregón y que se rindieran. Sin embargo, no avanzaron. Carranza le ordena a Obregón de que tome la iniciativa y que atacara a la convención. Lo primero que va a suceder es el enfrentamiento entre Obregón y Zapata con la toma de Puebla el 5 de enero de 1915. Aquí estamos viendo en el mapa cómo es una batalla nueva en la historia de México, donde no solamente se va a dar esta batalla en Puebla, sino que se va a dar en todo el estado de Tlaxcala al mismo tiempo para rodear la ciudad, y de esta forma Zapata pierde el control de Puebla y decide regresarse hacia el estado de Morelos. Finalmente, como Puebla fue tomada por Obregón, la Ciudad de México es evacuada por Francisco Villa y decide plantearle una batalla en los terrenos del Bajío. Felipe Ángeles, que recordemos que era el genio de los artilleros en México, que había estado con Madero, se había unido a la División del Norte, le aconsejó a Villa no combatir en los terrenos planos de Guanajuato. ¿Por qué? Porque eso propiciaba que Álvaro Obregón le tendiera una trampa a la caballería de Villa, que era el elemento de mayor número en su división del norte. Pero Villa no hizo caso a sus consejos. Lo que había dado la victoria a Villa en Zacatecas precisamente eran esas brutales cargas de caballería, y en el Bajío no pensaba hacer una excepción. Así tenemos las tres batallas del Bajío: la primera batalla de Celaya, el 6 y el 7 de abril de 1915, la segunda batalla de Celaya, el 14 y 15 de abril del mismo año, y la batalla de Trinidad, el 1 y 6 de junio de 1915. ¿Qué sucede en estas batallas? Bien, Álvaro Obregón, que estaba al tanto de las tácticas que se estaban desarrollando en ese momento en Europa durante la Primera Guerra Mundial, tiende una trampa a la caballería villista, como bien se lo había dicho Felipe Ángeles, con trincheras, alambres de púas y ametralladoras, y de esta forma desbarata todas las cargas de caballería que le envía Villa. Aquí estamos viendo imágenes de estas batallas de Celaya y de la batalla de Trinidad. Estamos viendo precisamente cómo se forman las trincheras obregonistas para esperar a los villistas. Ahí estamos viendo otra toma de estas trincheras. Ahí estamos viendo a los villistas sobre un peñón, y no tienen mucha opción para esto. Aquí estamos viendo el punto fuerte de la División del Norte, la artillería. La artillería, que fue lo mejor porque era dirigida por Felipe Ángeles. Y aquí estamos viendo el extracto de un periódico de los Estados Unidos donde dice que Villa pierde en un solo día 6,000 hombres en la batalla de Celaya. Los Estados Unidos estaban a la expectativa de estas batallas porque ellos sabían que el resultado pues iba a influenciar en el futuro gobierno de México. Aquí estamos viendo una parte de la batalla de Trinidad, y en esta batalla Álvaro Obregón, que estaba en esa fotografía, lo vemos antes de esa batalla, pierde un brazo y es conocido a partir de entonces como el Manco de Celaya. Álvaro Obregón no va a olvidar esa afrenta de que pierde su brazo por culpa de Villa y lo derrota finalmente en las batallas del Bajío. La División del Norte deja de existir, Villa se retira hacia Chihuahua y se convierte en un guerrillero. Deja de ser un líder militar importante revolucionario y se convierte en un guerrillero. Ahora bien,
A principios de 1916 la División del Norte ya no existía. Así que, como acabamos de ver, Villa, convirtiéndose en guerrillero, va a hostigar las poblaciones del norte para provocar al gobierno de Carranza. Y por otro lado, Carranza ya había obtenido el reconocimiento de su gobierno por parte de los Estados Unidos. Así que Villa, el 9 de marzo de 1916, invade Nuevo México y ataca a la población de Columbus, donde casi 600 de sus dorados, de sus soldados, atacan el pueblo, incendian casas, incendian establecimientos, roban ganado y matan a varios civiles. ¿Qué es lo que quiere Villa? No se sabe con certeza, pero lo que sí sería un aproximado es que quiere provocar un problema diplomático entre Carranza y el gobierno de los Estados Unidos. Y lo logra, porque el gobierno de Estados Unidos le pone precio a su cabeza y envía la expedición punitiva. ¿Qué es la expedición punitiva? El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, autorizó al general John Pershing para perseguir y ejecutar a Villa, aún en territorio mexicano. Así se armó la expedición punitiva tratando de localizar a Villa, pero no tuvo éxito. El jefe de esa expedición, John Pershing, estuvo al mando, después de buscar a Villa infructuosamente en México, estuvo al mando de las tropas de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Aquí estamos viendo imágenes de esa expedición punitiva, cómo la caballería norteamericana lo busca por el desierto de Chihuahua, pero no lo encuentra. Y aparte de eso, el 16 de enero de 1917, en plena Primera Guerra Mundial, los británicos interceptan un telegrama cifrado dirigido al embajador alemán en México, el famoso telegrama Zimmermann. ¿Qué dice el telegrama? El telegrama dice que eh, se ofrece una alianza entre México y Alemania para atacar a los Estados Unidos y evitar que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Si Alemania ganaba en Europa, iba a regresarle el favor a México ayudándole a recuperar los territorios de California, Nuevo México, Arizona y Texas. Un plan bastante eh, ambicioso, pero muy falto de posibilidades reales de que se llevara a cabo. Aquí estamos viendo la imagen de este telegrama Zimmermann y lo que va a provocar es que Carranza no se anima mucho a seguir el consejo de Alemania porque sabía que los gringos estaban esperando su reacción, ratifica su neutralidad en la Primera Guerra Mundial y los Estados Unidos acaban metiéndose de lleno en la Primera Guerra Mundial y el resto, pues ustedes ya saben, es el triunfo de la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial. A pesar de estar derrotados militarmente hablando, Zapata y Villa seguían activos como guerrilleros, así que Carranza sabía que tenía que eliminarlos físicamente para poder afianzar su poder. Primero ideó el plan para acabar con Zapata y el encargado fue Pablo González, el antiguo jefe del ejército del noreste, para llevar a cabo esta acción. El coronel Jesús Guajardo, que estaba a las órdenes de Pablo González, fue el encargado de tenderle una trampa a Zapata y engañarlo, diciéndole que se pasaba a su bando con todo y tropa. Después de una serie de pruebas, Zapata confirmó que Guajardo era de confiar y quedó de entrevistarse con él en la hacienda de Chinameca en Morelos el 10 de abril de 1919. Sin embargo, Zapata no va a llegar a esa entrevista porque entrando a la hacienda es asesinado por los hombres de Guajardo junto con todos su comitiva y de esta manera se elimina físicamente a Emiliano Zapata, pero no se eliminan los ideales agrarios del Plan de Ayala. Esto va a provocar un desprestigio tremendo al gobierno de Carranza. Y como Carranza no encontró a Villa, mandó capturar y juzgar a Felipe Ángeles. El general Ángeles fue condenado a muerte y fusilado en Chihuahua el 26 de noviembre de 1919. Eso también va a desprestigiar al gobierno de Carranza. Ahora, tiene otro problema Carranza, la sucesión presidencial de 1920. Ya que él triunfó militarmente, ahora debe de afianzarse políticamente. Para 1920, Carranza quería que le sucediera un civil prácticamente desconocido, el ingeniero Ignacio Bonillas. Esto significaba rechazar las pretensiones de Obregón, que ya se había postulado como candidato. Así que se lanza el plan de Agua Prieta. El grupo de Sonora, apoyando a Obregón, se subleva contra Carranza y expide el plan de Agua Prieta el 23 de abril de 1920. Se desconocía a Venustiano Carranza como presidente y el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, sería nombrado presidente provisional hasta que se realizaran las elecciones. Otra vez otro plan político, otra vez otra rebelión, esta vez Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles contra Venustiano Carranza. Venustiano Carranza decide salir de la Ciudad de México rumbo a Veracruz, decide repetir su movimiento de 1915 para sostener su gobierno.
En el trayecto, los rebeldes sabotean las vías de ferrocarril que dan acceso a la ciudad de Puebla. Carranza y su comitiva huyen a caballo, son obligados a abandonar la vía férrea, se van por la Sierra de Puebla y llegan al pueblo de Tlaxcalantongo, donde son tiroteados y Carranza es asesinado el 21 de mayo de 1920. Y con esto termina la etapa de la Revolución Constitucionalista. Ahora, ¿qué vamos a hacer para esta sesión? Vamos a realizar un mapa mental. Van a construir un mapa mental con los puntos más importantes del tema que acabamos de ver con los siguientes rubros a desarrollar. Representación gráfica 30%, estructura nodal 30%, asociación de ideas 20%, presentación y ortografía 20%. Recuerden que un mapa mental debe tener una imagen alusiva al tema en el centro del diagrama, debe tener nodos conectados entre sí, las ideas a desarrollar deben ir en sentido de las manecillas del reloj, deben usar colores para diferenciar los conceptos o las ideas y mientras más lejos se encuentre un bloque de ideas del eje central, menor será su importancia dentro del diagrama. ¿De qué forma elaboro el mapa mental? Les voy a dejar dos opciones. La primera es la opción electrónica a través de estos dos sitios web, Wukong y Mind Map Free. Los dos son sitios libres, son sitios gratuitos donde pueden realizar su mapa mental. Y la segunda opción es manual, que pueden hacerlo a mano en una hoja blanca y enviar la fotografía. Cualquiera de las opciones deben de elaborar su documento y enviarla a mi correo profesorjdrr@gmail.com con el asunto o título del correo Mapa Mental de la Revolución Constitucionalista. Por favor, no olvides poner tu nombre y grupo para que yo pueda registrar tu trabajo y tienes como fecha límite el 26 de abril a las 11 de la noche. De esta forma concluimos esta sesión. Gracias por tu atención y nos vemos la próxima.